Están muy buenas tardes, ¿qué me dicen? Buenas, ¿sí me escuchan? Muy buenas noches. Parece que sí. Echamos este más aquí arriba. ¿Sí me escuchan? Eso, muchas gracias. Que esta vez donde estoy no tengo retorno. Muy buenas, no tengo retorno de imagen. Muy buenas tardes, ¿cómo están acá todos y cada uno de ustedes? Mariana, Geisha, señora Carmen, Elizabeth, Karime, muy, pero muy buenas noches. En, en esta maravilloso inicio de noche de miércoles, si mi calendario no me miente. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ayer? ¿Bien? Iniciaron iniciaron con el ejercicio. ¿Se me escucha activamente? Miriam, muy, pero muy buenas noches. A ver, empezamos a publicar que no es la señal, sino que se hizo una modificación en el Zoom para que no aparezca la ventana negra que me estaba apareciendo en estos últimos días en otras sesiones. Eso. Ahí se me ve, se ve mi visual. Aquí tengo un letrero que me dice que sí. ¿Sí? ¿Qué tal el ejercicio? Perfecto, se me ve, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Alcanzaron a iniciarlo, alcanzaron a hacerlo, alcanzaron a buscar la entrevista para hacerle referencia? Como les digo, no se vayan a inquietar, los ejercicios no tienen peso evaluativo para su certificación, pero sí tienen un ejercicio para nosotros, ¿sí? Sí tiene un efecto, es con nosotros. La idea es que vayamos identificando ciertos factores que a nosotros nos haga sentido, ¿sí? Y si está bien, si lo vemos bien, empezar los cambios. Miren, el el proceso para que nosotros hagamos un, estas modificaciones en nuestra vida para tener otros resultados empiezan con cambios chiquitos, ¿sí? Empiezan con cambios chiquitos. Entonces, para que los vayamos, em, para que los vayamos reflexionando. Gaby, muy bien con el ejercicio. A ver quién más. Nadie más. Bueno. La programación neurolingüística nos viene a ayudar, como habíamos visto al inicio, nos viene le podemos dar uso, lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas de lo que nosotros llamamos realidad, desde el ámbito profesional, el ámbito personal, para identificar proyectos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos en cuenta siendo más conscientes de cómo nosotros intervenimos y cómo es nuestra articulación, cómo nosotros intercambiamos información, recuerden eso, con el mundo, ¿sí? Entre eso hay muchos aspectos, o sea, todo lo que nosotros llamamos realidad, ya nos dimos cuenta,
¿sí? A pesar, no es que la programación neurolingüística haga el énfasis en el lenguaje, ¿sí? Sino que reconoce la importancia del lenguaje para hacer ciertos cambios en nuestros modelos o en nuestras creencias. Se lo reconoce. Y ya nos dimos cuenta qué tan importante es el lenguaje, ¿sí? Además del lenguaje que nos sirva para que nosotros nos comuniquemos o por lo menos apliquemos la estructura del lenguaje teniendo en cuenta que la comunicación es el macro y el lenguaje las diferentes formas en las cuales nosotros enviamos o recibimos un mensaje. ¿Qué necesitamos nosotros identificar? ¿Sí? Que al nosotros al referirnos a nuestro mapa de la realidad, al referirnos al metamodelo del lenguaje, donde hablábamos sobre el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, son técnicas que se pueden complementar perfectamente a la estructura del metamodelo del lenguaje para que nosotros reconozcamos cómo nosotros estamos em, hablando, de qué manera nos comunicamos con nuestros pares, ¿sí? Con nuestros pares. Entonces, estos se convierten en ingredientes para que nosotros podamos hacer ese ejercicio. Dentro de todo dentro de todos estos temas, hay otros que de igual forma necesitamos tener en cuenta. ¿Quién me dice de qué otra forma nosotros, o sea, ya hablamos de pensamiento, ya hablamos de creencias, ¿sí? Hablamos de las creencias, hablamos de tipos de creencias, hicimos un ejercicio para ver las creencias, hablamos sobre el mapa de la realidad, hicimos un pequeño ejercicio para ver lo del mapa de la realidad. eh, Vimos sobre los sistemas de lenguaje, vimos sobre otras estrategias que podemos complementar para como complementativas al metamodelo del lenguaje. ¿De qué otra forma nosotros creen ustedes que me puedan aportar? También intervenimos con el mundo que nos rodea. ¿De qué otra manera? Estoy expectante a, a sus aportes. ¿De qué otra forma? Ujú. Interactuando, pero ¿de qué otra forma nosotros interactuamos? Cuando nosotros hablamos del lenguaje, estamos interactuando. Cuando nosotros estamos hablando de creencias, estamos interactuando. Cuando nosotros hablamos de mapas, o sea, de la percepción que nosotros tenemos, estamos interactuando. ¿De qué otra forma interactuamos? Además del lenguaje. ¿De qué otra forma se les ocurre? A ver, hagamos a ver, hagamos a ver, recordemos, nosotros nos levantamos en la mañana, bueno, le damos gracias a Jim bailando, sí, también. Pero, a ver, ¿cómo podemos sintetizar eso en palabras? Escuchando, ¿de qué otra forma interactuamos? Con el lenguaje corporal. ¿Cómo se llama el lenguaje corporal, María Alejandra? Por ejemplo, bailando, estamos hablando del lenguaje corporal. Con movimiento. ¿Cómo nosotros podemos sintetizarlo en una palabra? eh, Esto para interactuar con el mundo. ¿Con qué? ¿Con el qué? ¿Cómo se llama eso?
Sí, también el lenguaje normal viene a ver mucho, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, nosotros con el cuerpo es instrumento de movimiento, pero entonces el cuerpo también es instrumento para comunicarnos con el mundo a través de qué, de nuestro qué, cómo nos expresamos, a través de qué, de nuestro qué o de nuestras qué. Muy bien, las creencias nos dan a nosotros eso. Sí, nuestras expresiones artísticas. Supongamos que nosotros, nuestras emociones. Son interpretaciones, están todo muy bien. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo podemos nosotros articular eso con el que intervenimos en el mundo a través de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llama eso? Nuestro comporta, nuestro comportamiento. ¿Sí? ¿Cómo nosotros articulamos más allá de las palabras? ¿Sí? ¿Cómo nosotros articulamos más allá de las palabras nuestros mapas, nuestras creencias? ¿Sí? Muy bien, señora Carmen. Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Recuerden el cuadrito, ¿sí? Recuerden ustedes el cuadrito de em, sobre la estructura de cómo nosotros tenemos resultados. ¿Sí? Nuestras acciones no vienen solas. Nuestro comportamiento no nace de la nada. Nuestro comportamiento es el reflejo de cómo se lleva a cabo la estructura que tiene o se articula en nosotros sobre lo que pensamos, en qué creemos, cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos, y todo esto le da forma al mapa que cada uno tiene. Y de acuerdo al mapa que cada uno tiene, pues dirige sus pasos. Supongamos, miren, miremoslo de esta forma, ¿sí? Les iba a dar esa analogía antes de, antes de darles de la pista del compor, ¿sí? Miremoslo de esta forma, ¿sí? Supongamos que nosotros nos levantamos en la mañana, le damos gracias al universo, a Dios, bueno, lo que creamos, ¿sí? Nos estiramos como el tigre, nos quitamos todo lo que le podemos llamar pereza, nos damos un duchazo, agua fría, agua caliente, agua templada, agua de rosas, agua destilada desde el Himalaya, bueno, con el agua que sea, nos vestimos, ¿sí? Nos ponemos el ajuar, ¿sí? Nos ponemos el outfit del día, que lo hayamos seleccionado, no lo hayamos seleccionado. Y salimos, vemos que estamos muy corto de tiempo, necesitamos un transporte, no alcanzamos a tomar el transporte, el transporte público, así que necesitamos irnos. Y vamos a pedir un InDrive, un Uber, un taxi, ¿sí? Vamos a pedir, ¿sí? Y nosotros vamos a apalancarnos de la tecnología, porque necesitamos tenerlo muy claro esto. Vamos a apalancarlo en la tecnología para pedir ese vehículo, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una aplicación diferente. Pregunto, pregunto. ¿Todas las aplicaciones son las mismas? Me refiero, ¿no? O sea, me imagino que cada uno de ustedes pide desde sus países transporte de este tipo. Y me imagino que podemos utilizar muchas estrategias, desde salir a la esquina a poner la mano a ver que aparezca uno. Pues ya ahora últimamente no hacemos eso, ¿sí? Por lo menos yo que era debo reconocerlo, muy arcaico. O sea, cuando salieron estas plataformas, yo no lo hacía ni loco. O sea, yo salía a la esquina a poner la mano, el viejo
para un taxi. Ahora no, pues ahora desde donde estoy se pide. Pregunto, ¿todas las aplicaciones funcionan igual? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿todas funcionan igual o todas funcionan, pregunto, ¿no? O sea, ¿todas funcionan igual o todas están dirigidas para el mismo efecto? Todas las aplicaciones funcionan igual, porque yo he mirado, yo tenía InDrive, tenía Uber y tenía una plataforma local de aquí de la ciudad de Pasto que crearon los taxistas para, pues, como para, pues, mano, pues ponerse en la onda, ¿sí? Porque se estaban quedando. Sí, pero pues no sé. Muy bien, o sea, todas las aplicaciones no van a funcionar de la misma manera. Van a pedir de acuerdo a la plataforma y a su perspectiva, ¿sí? A su sentido de servicio, van a colocar uno u otro ítem o más o menos. Van a ser mucho más complejas ¿en qué? Van a ser mucho más complejas en ingresar, registrarse, incluso en aceptar clientes, porque hay unitas que son bien complicadas, ¿sí? Son bien complicadas. Tienen tantas vueltas en mano que queda amarrado esa vaina. ¿Sí? Pero ¿cuál es el fin? El fin es el mismo, prestar un servicio, ¿sí? El fin es el mismo. De la misma manera nosotros funcionamos. De la misma manera. No todos, o sea, todos tenemos aplicaciones distintas. Cada uno de nosotros, a pesar de que vaya dirigido al mismo efecto, ¿sí? Vaya dirigido al mismo efecto, todos nosotros vamos a tener aplicaciones distintas, cada uno de nosotros, por ende va a tomar caminos diferentes. Yo me he ido con una aplicación y me he ido con la otra aplicación. Me he ido incluso con los mismos taxistas, incluso como yo como conductor, ya conozco otras partes. Y por donde, a ver, yo cuando estaba haciendo lo de mensajería, yo me di cuenta de algo, que no precisamente la vía más corta, perdón, la vía más rápida es precisamente la más corta, me di cuenta yo. ¿Por qué? Porque como a todos se nos ocurre la misma idea, por aquí es más corto, el tráfico es así, no precisamente, ¿sí? Entonces, miren, yo reacciono diferente. El taxista que me llevó el otro día para el aeropuerto también funcionó diferente, ¿sí? O sea, cada uno va a reaccionar de manera distinta. Todas estas explicaciones se la podría considerar como si fueran nuestras creencias, pero el efecto es el mismo. Vamos a la misma dirección. Pero ¿qué es lo que cambian? Son todo lo que lo gestiona a través de a través de nuestros filtros, nuestro pensamiento, porque desde allí se gesta. Y de allí lo que vamos a hacer es derivarlo en nuestras conductas. Ustedes se han dado cuenta, o de pronto solamente me pasó a mí, la vez la vez que yo intenté hacer una receta que yo miré en internet que se llama papas rosti. Son papas ralladas y seguí la receta al pie de la letra, o sea, tal cual como estaba. Papas ralladas, las exprimen, le colocan aderezos, o sea, todos los condimentos, hacen la tortita y la receta decía fuego bajo, 5 minutos de un lado, 5 minutos del otro, ¿sí? Pero cuando yo me puse a revisar había muchas más recetas, o sea, pero todas iban con lo mismo. Unos decían blanquear la papa, otros decían que no era necesario. El todo es que a mí esas papas me quedaron crudas, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que hay situaciones que nosotros tenemos que a pesar de que estamos haciendo las cosas que se supone, están dentro de la idea
dentro de la receta, los resultados no son los mismos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿O solamente me pasa a mí? O me pasa, bueno, nos pasa a todos, pero solamente me pasa a mí. Les pregunto, ¿sí? ¿Se han preguntado por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Nos hemos preguntado por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que sigamos la receta, no vamos a tener resultados iguales, no importa qué hagamos. Pero esto va dirigido desde dónde, desde cómo seguimos las indicaciones. Cuando yo me di cuenta, yo le puse más las cosas que yo ya sabía hacer, esto, las cosas que yo sabía hacer que no me hicieron salir con las recetas, fueron mis conductas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis conductas vienen atadas un poco más allá de nuestros pensamientos, porque esto también tiene otros, digamos que otras relaciones con lo que yo con lo que yo puedo definir como experiencia. ¿Sí me hago entender? La próxima vez, ¿sí? En la siguiente vez que yo seguí la receta, puse a mirar dónde fue que me equivoqué, dónde fue que yo imprimí mi parte y pude aclarar esa duda, la receta me salió. ¿Sí? ¿Qué son las conductas? ¿Qué creen ustedes que sean las conductas? ¿Qué creen ustedes que sean las conductas? Son aprendizajes, sí. ¿Qué otra definición tenemos de conducta? Nuestra forma de actuar. Ujú. Comportamiento, muy bien. ¿Qué otra forma? Ustedes tienen la respuesta allí. Todas están bien. La manera que cada uno toma una dirección. Me voy a, me vo- me- no, todos están bien y voy a arrancar con esta de aquí de Paula. ¿Sí? La manera como cada uno, como cada individuo toma una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Las conductas son la forma en la que nosotros de manera visible, respondemos a los estímulos externos. ¿Sí? Es la forma en la que nosotros le mostramos al mundo cómo interpretamos los estímulos, cómo interpretamos desde nuestra perspectiva la información que nos da. ¿Sí? Desde esa forma, o sea, desde ese amparo, tenemos nosotros el camino para interactuar con todas las personas del medio ambiente. ¿Sí me hago entender? Todas. O sea, nosotros a través de las acciones, como decíamos algo, como en la receta, ¿sí? En la receta, yo me di cuenta que al man que le vi la receta no le creí. ¿Sí me hago entender? Yo le creí, imprimí lo mío, lo que ya sabía hacer, ¿sí? Y me di cuenta donde había errado. Entonces, miren, son todas estas cosas que nosotros podemos observar de nosotros mismos cuando tenemos o desarrollamos ese ojo observatorio de cómo nos comportamos y cómo se comportan los demás, teniendo en cuenta de que cada uno tiene su mapa, ¿sí? Entonces, miren, nosotros podemos encontrar acciones físicas, ¿sí? Y acciones internas. ¿Qué podemos entender por acciones físicas? Porque esto nosotros lo sabemos, pero es algo que nosotros no le ponemos atención.
¿qué creen o o sea, cómo consideraríamos que son esas escenas, esas acciones físicas? Todo muy bien. Todo lo que nosotros podamos ver de manera externa, ¿sí? Cuando vemos a una persona hablar, cuando vemos a una persona gritar, cuando vemos a una persona bailar, como decían ustedes, ¿sí? En las expresiones artísticas, todas estas acciones físicas, dar un puñetazo, muy bien. ¿Quién le sacó la piedra a Paula? Todo lo que mostramos, todo lo que se pueda ver, ¿sí? Todo lo que se pueda ver. Todo eso es una acción física, ¿sí? Hablar, cantar, o sea, todo lo que podemos ver. Hablar, cantar, caminar, bailar, todo eso. ¿Cuáles serían las? Dar el puñetazo, ¿sí? Como dice, como dice la canción, dejarle la bemba colorada. Las otras son acciones internas. ¿Internas como qué? Muy bien, pensar, sentir. ¿Qué otra cosa? Lo que siento, sí, lo que siento, meditar, muy bien. Pero ¿qué otra cosa? Sentir la tristeza, analizar. Bueno, verán, ¿no? Una cosita que nosotros, que es importante que caigamos en cuenta. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos la tristeza, cuando vemos esas ilusiones y esos sueños, cuando estamos analizando, cuando estamos meditando, cuando, a ver, sentimos lo que se mueve, vemos nuestros pensamientos, o sea, pensamos, percibimos? Cuando nosotros ya tenemos eso y sentimos esas emociones, nosotros, ¿qué terminamos haciendo? Llorar, reír. Pero entonces cuando nosotros estamos en esa evocación, ¿qué terminamos haciendo? ¿Tomando qué? ¿Tomando guaro o no? Reaccionando. ¿Cómo reaccionamos? ¿Tomando qué? ¿Tomando qué? Acción. Esa acción se llama, muy bien, Mari, decisiones. ¿Sí? Decisiones. Todo esto forma parte de la articulación por lo cual nosotros tomamos decisiones. ¿Sí? Decisiones. Tenerlo muy en claro. Cuando nosotros sentimos, o sea, si nosotros tenemos la capacidad de sentir, si nosotros tenemos la capacidad de pensar, si nosotros tenemos la capacidad de reaccionar y de percibir, incluso de meditar, porque uno piensa, a pesar de que sea un poco reactivo, se los digo yo por experiencia, que yo me calentaba tomando café, yo me calentaba aplaudiendo y terminaba como el ejemplo de la niña Paula, metiéndole un puñetazo al que provoque, ¿sí? Recuerden que yo tenía eh, algo con el que estaba trabajando, que era el miedo al hablar en público, y pues pasé al otro lado, ¿sí? Al de no hablar a decir las cosas de manera, digamos que no muy sentidas. ¿Se me hago entender? Entonces, miren, esto nos lleva a que a nosotros tomemos decisiones. ¿Qué tipos de conducta hay? ¿Sí? No sé si se lo hayan preguntado. Hay tipos de conducta. Esto lo estudian desde la psicología social mucho, ¿sí? A pesar de que son cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana, o sea, cuando yo empecé a estudiar esto, desde la inteligencia emocional, desde la programación neurolingüística, la misma biodescodificación, sí, cuando estudiando las leyes biológicas del doctor Hammer, todo esto,
son cosas que suceden y nosotros tomamos decisiones que nosotros regularmente, ¿está? Que nosotros regularmente no nos ni enteramos, ¿sí? No nos enteramos. Todas estas acciones físicas, todas esas acciones internas que definen nuestra conducta, tienen unos tipos, ¿sí? La primera es de voluntariedad. ¿Voluntariedad de qué? ¿Sí? ¿Voluntariedad de qué? O sea, ¿qué se entendería por el primer tipo de voluntariedad? Con mucho gusto, Lucy y Judith, ¿sí? ¿Cuál es la primera de voluntariedad? O sea, voluntariedad entendida desde la voluntad. Nosotros podemos encontrar desde nuestro estilo de vida que hay cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, em, cuando nosotros nos levantamos de la cama y nos vamos, a pesar de que hay muchas cosas, ¿no? Que accionan para tomar esas decisiones, ya lo vimos, pero si yo hoy me quiero vestir de negro, ¿sí? Estoy decidiendo en ese momento qué prendas van a ir con ese outfit de color negro. Porque yo puedo decir, no, me quiero vestir de negro, pero si tengo blusas, tengo pantalones, tengo faldas, faldas cortas, semicortas, medio cortas, mucho más largas, ¿sí me hago entender? Tenemos blusas camiseras o podemos tener cuellos bandeja, descubierto de un hombro. O sea, hay muchas cosas que elegir. Pero si nosotros estamos eligiendo esas prendas de ese estilo que queremos vestir hoy, vestirnos de negro, nosotros ¿qué estamos haciendo? Decidiendo de forma que voluntaria o involuntaria. Voluntaria. Muy bien. Dentro de la voluntariedad vamos a encontrar dos. La primera son las conductas voluntarias. Todo lo que nosotros hacemos y controlamos, podríamos decir de manera consciente. Ya nos dimos cuenta, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que no todo, pues, es de manera consciente, pero de alguna forma podemos decir que todo lo que hacemos de manera consciente, ¿sí? Es voluntaria. Quiero llevar mi teléfono, no quiero llevar mi teléfono. Voy a llevar este equipo o este otro equipo, dependiendo de las circunstancias, pero voy a tener una decisión hasta cierto punto consciente. Eso viene a ser del primer tipo de voluntariedad, voluntaria. La otra es involuntaria, cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? Cosas que son reactivas, cosas que vienen de forma inmediata, como que pensar, sentir, decidir nuestras emociones. No podemos controlar cómo nos sentimos, ¿sí? Ya vimos cuando estuvimos tratando las emociones, que las emociones son reacciones naturales que tiene el cuerpo para reaccionar ante los estímulos. Eso forma parte de la conducta involuntaria. O sea, son cosas que nosotros vamos a hacer sí o sí que no dependen de nosotros. Pues sí, doña Carmen, también tiene, sí, tiene razón. Pues, pues hay unos que dicen así, así llueva, se quedan con la ropa mojada, dijo alguien por allí, este pecho. ¿Sí se entiende hasta aquí? Hasta aquí soy claro, no he tocado cosas muy complejas. ¿Listo? Segundo tipo, naturaleza. ¿Sí? Nuestras conductas tienen una naturaleza. Podemos encontrar nuestras conductas verbales, cosas que vemos, o sea, podemos ver, podemos escuchar cosas que son tangibles, ¿sí? De cierta manera, por decirlo de alguna forma, ¿sí?
Es todo lo que nosotros podemos comunicarnos a través de lo verbal. Puede ser el lenguaje hablado o puede ser el lenguaje escrito, ¿sí? Porque lo podemos mirar. ¿Sí se entiende? Y el otro son todos estos gestos del lenguaje no verbal, ¿sí? Todos los gestos, las posturas corporales, todo eso que nos delata, todo eso lo que forman los subtítulos que nosotros muchas veces no queremos reflejar o no queremos que se miren, pero que terminan viéndose. Tenemos otro tipo de conducta. Este tipo de conducta es uno que a nosotros, desde que nacemos, desde que somos muy pequeños, se nos imprime a través de estos gestores, ¿sí? Que son las de moralidad o impacto social. ¿Qué se entiende por moralidad y impacto social? ¿Sí? La moralidad, todo lo que tenga que ver con ese sesgo de bien y de mal, ¿sí? Y lo digo abiertamente, pues es una opinión muy personal, pues basándome en lo que he aprendido, en todo esto que he estudiado, que todo tiene una intención positiva. ¿Sí? Sí, para algunas personas, por ejemplo, para nosotros que seamos, no sé, las víctimas de cierto comportamiento, pues no lo vamos a ver de la misma forma, ¿no? Pero para el perpetrador siempre va a tener un beneficio, ¿sí? Moralidad o impacto social. Esto es lo que nosotros, como les decía, desde muy pequeñitos. Nosotros tenemos una conducta dentro de este campo que viene algo que se llama prosocial, ¿sí? Son todas las cosas que nosotros hacemos que benefician a otros. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Voluntariado, que vamos a ayudar aquí, que vamos a ayudar por allá, que vamos a gestionar esto. Todo lo que tenga un beneficio para los demás se lo considera o se lo determinaría como una conducta prosocial. Tenemos otro que se llama la conducta social. La conducta social no tiene nada que ver con lo antisocial, ¿sí? Porque la social lo que quiere, por ejemplo, yo en mis tiempos más majos, em, yo tenía ciertas conductas asociales y les voy lo que quiera, que cada uno de nosotros tuvo temporadas de estas, donde nosotros teníamos poco interés de relacionarnos con los demás. Como diría el maestro Ricardo Arjona en uno de sus temas que dice, vivo aunque no tenga ganas de añadirme a todos. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna situación, alguna temporada, no tuvimos ganas de juntarnos con los demás. ¿Sí? Salíamos de vez en cuando de pronto a visitar familia, a visitar a nuestros padres, de pronto a hacer, no sé, alguna gestión con familia, con amigos o nuestros familiares como un poco más íntimos, más cercanos, ¿sí? ¿Para qué? Pero no con terceros, ¿sí? Entonces, para que nosotros nos vayamos dando cuenta que esto no tiene absolutamente nada de malo, ¿sí? Esto es totalmente diferente al comportamiento social. Si el prosocial es ayudar a otros, y el asocial es cuando nosotros, sin social, reunirse, ¿sí? Eh, si el prosocial es beneficiar y el asocial es el poco interés por las relaciones sociales, ¿qué vendría a ser un comportamiento antisocial? ¿Qué creen ustedes? ¿Está? Que genere daño al otro, perjudicar o dañar
a otros, ajá, no relacionarse, más o menos. Qué otra definición? Que no se relaciona con otros, antisocial. Sí, o sea, ya miramos que prosocial, ayudar a otros, asocial, que no tiene mucho interés de relacionarse. Muy bien, señora Carmen, que no cumple normas ni leyes. ¿Sí? Que no cumple normas ni leyes. El comportamiento, las conductas antisociales van en contra, ¿sí? O sea, ¿por qué resalto? O sea, todos están bien, pero ¿por qué resalto el aporte de la señora Carmen? Es porque justamente es eso, ¿sí? Ir en contra de las normas sociales. Supongo. Perdón, hagamos un supongando, dice un colega, ¿sí? En esta supongación hay un sector social, hay un grupo, un pueblo, una comunidad, donde está, ¿recuerdan ustedes el Día de Purga, una película? Donde un día, creo que una vez al año, se permitía toda clase de vejámenes y de acciones que estaban en contra de todo, como hacerlo como, no sé, yo me acuerdo de la película que era, que técnicamente, más que un ritual, era una especie como de control social. ¿Alguien ha mirado eso? O sea, ¿sí han visto esa película? ¿No? ¿No han mirado el Día de Purga? ¿No? ¿Ninguno de los asistentes? Incluso hay una serie de estas. ¿Sí la vieron? Les pregunto, para los que la vieron y para los que no vieron, se la recreo. Así, así, rapidito, ¿sí? Es rapidito. Em, es una comunidad, un pueblo, donde una vez al año permiten cometer cualquier tipo de acción contra los otros. Pueden violar, pueden matar, ¿sí? Contra la persona. Está permitido por 24 horas, si no estoy mal. O sea, toda la noche hasta que amanece, si no estoy mal. Si mi memoria no me falla, porque le ve hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque no es nuevecita, pues tampoco es tan vieja. Si de pronto la quieren ver, para los que sean muy sensibles, mejor no se las describo nomás. El protagonista es Ethan Hawke. Les hablo de la primera, ¿sí? Les hablo de la primera porque hay otras versiones, hay otros enfoques, ¿sí? Al igual que una serie de eso. Entonces, esa sería la idea. Solamente imaginémonos. En un grupo social así, ¿sería una acción antisocial? ¿Irían en contra de las normas sociales? ¿Irían en contra de las leyes? Día de purga se llama. ¿Iría en contra? No. ¿Quién marca las normas sociales? ¿Quién marca las leyes? La misma sociedad que lo establece. ¿Sí se entiende? Entonces, mire, el grupo que se establece en un contexto, ¿sí? Todo lo que vaya en contra de eso sería antisocial. Si uno de estos frentes se enfoca en la sociedad nuestra, por ejemplo, donde todo esto no está permitido, ¿sí? Lo llamaríamos un comportamiento antisocial. Y si nosotros estamos allá, ¿sí? Nos llamarían antisociales a nosotros. ¿Verdad o mentira? Estamos hablando de mapas, estamos hablando de percepción, estamos hablando de interpretación de los estímulos, estamos hablando de una realidad interpretada.
muy cierto, ¿sí? Dentro de todo esto, ¿sí? También tenemos otro tipo de conductas que se llama de control personal, lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿sí? Porque todos estos factores, de una u otra manera, no están dentro de nuestro control. ¿Sí me hago entender? Miren, de una u otra manera, digo. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nosotros podemos tener una inclinación por una conducta prosocial, ¿sí? Es algo que me contaba mi primo hace mucho, hace rato, que él miró, no me acuerdo por de dónde sale la información de él, no recuerdo si lo leyó en un o lo leyó en un recorte, en una entrevista, un reporte, una investigación, no recuerdo muy bien, o participó como voluntario, una cosa así. ¿Sí? Y él contaba que él no iba a volver a donar nada, 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 nada. Entonces le digo, ¿por qué? ¿Sí? Porque dijo, mira, dijo, es que yo dejé una ropa muy buena, pues parece que era de marca porque estaba súper ofendido. Una ropa muy buena, yo la fui a dejar cuando yo me entero que los voluntarios que seleccionan eso en los acopios, ¿sí? Se sacan las cosas buenas y dejan lo peor. Le dijo, pero ¿cómo así? ¿De dónde te enteraste? No recuerdo muy bien dónde fue, pero él me lo sustentó muy bien. Entonces dijo él, no voy a volver a hacer eso. O sea, si ya me decido en hacer un acto como este, pues yo ya voy a mirar, y me voy a encargar, pues de hacerlo personalmente y mirar dónde va o cómo es que se va a hacer el manejo, pero él decidió no volver a hacer. Como ya no tocamos el tema, no sé si lo hizo nuevamente. Pregunto, ¿está dentro de nuestro control? ¿Está dentro de nuestras manos ciertas cosas y que de una u otra manera va a afectar nuestras decisiones? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está dentro de nuestro control? No mucho, ¿sí? O no siempre, o no en todas las acciones. Que nosotros tengamos una conducta asocial, ¿está dentro de nuestro control? Pues no, o sea, hay momentos en los que nosotros no nos vamos a querer untar, ¿sí? O va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a ser muy selectivos, ¿sí? O vamos a preferir pasar el tiempo con personas que de una u otra manera nos aporten más, pero pues tampoco está de una u otra manera dentro de nuestro control. Lo que vaya en contra de las normas sociales, pues tendremos que determinar qué normas son, en primer lugar. Pero las normas no las colocamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, mire, yo como motociclista y muchos de los motociclistas creo que se sienten de la misma forma, de una u otra manera, con todas las leyes, hasta ahora que se ha hecho algunas modificaciones, todas las leyes aquí en Colombia, de lo que tiene que ver con vial, vulneran los derechos de los motociclistas. ¿Por qué? Porque si usted hace una comparación entre las mismas faltas para los conductores de vehículo, y la falta que comete el motociclista, al vehículo no lo inmovilizan y al motociclista sí. ¿Sí? Les doy un ejemplo así, así rapidón. ¿Por qué les digo que esto no tiene nada, o sea, no va de una u otra manera a estar dentro de nuestro control? ¿Por qué? Porque hasta hace poco se levantó eso. No, todavía no lo firman, creo yo. Por ejemplo, si un conductor de motocicleta lo descubren conduciendo en contravía, por cualquier circunstancia en contravía, a él no solamente lo detienen, lo multan, sino que lo inmovilizan. Si el conductor del vehículo tipo carro está en la misma circunstancia, a él lo detienen, lo multan y lo dejan ir. ¿Sí me entiende? Entonces, pero son cosas que de una u otra manera, como son normas sociales y son leyes, que no están dentro de nuestro control. Las que vienen, sí, ¿sí? Las que vienen podríamos decir sí. Unas de una forma, otras de otra forma.
control personal. ¿Cuáles serían estas conductas de control personal? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? Sí, doña Carmen. Pero entonces, miren, esas son cuestiones de normativa, ¿no? Acá a pesar de que son muy, dependiendo de las zonas, acá, por ejemplo, en Pasto no, son muy relajados las autoridades. O sea, también hay muchos motociclistas que no cumplen mucho la norma. Yo digo que no, pero tampoco digo que sí, ¿sí? Porque también son perspectivas, hay cosas con las cuales no estoy muy de acuerdo. Entonces, miren, ¿cuáles serían las de control personal? Muy bien, entrar en juego la moral de cada uno, muy bien, ajá. Alimentarse bien, hacer ejercicio, ser puntual, ser honesto, eso, de control personal. De control personal que está de una u otra manera en nosotros, o sea, en la persona, ¿sí? A eso es lo que se refiere con control personal. ¿Quién me ayuda con otra? Una para que podamos, mis propios hábitos. Va, arranquemos de esta. La de Holly es muy buena. Esos hábitos, ¿cómo son? ¿Cómo son esos hábitos? Son rutinas, listo. Pero esas rutinas, ¿cómo las podemos dividir esas rutinas? ¿Cómo podemos dividir esas rutinas? Dividámosla en dos, esos hábitos y las rutinas. ¿Cómo las podemos dividir? Las que tengo establecidas y no permito que me las vulneren. Ajá. ¿Esos vienen a ser qué? Si yo ya las conozco y ya las tengo establecidas, ¿qué vienen a hacer? Yo las estoy, ¿qué? Dándole prioridad. Al darles prioridad, ¿yo qué las estoy? ¿Las estoy controlando o no? Eso. Muy bien. Entonces, miren, Brano, para hacernos una idea, ¿sí? Para hacernos una idea. Las de control personal vienen así como ustedes me dijeron, los hábitos, ¿sí? Los hábitos. Las que tengo establecidas y no permito que las vulnere. Esas son de control personal controlado, o sea, cosas que nosotros pensamos y reflexionamos, cosas que tomamos decisión y planificamos, ¿sí? Planillamos para que se hagan, planillamos para que se hagan. Entonces, ¿nosotros qué le hacemos? Les damos prioridad, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí se entiende, ¿no? Sí, porque aquí no hemos tocado nada todavía complejo. Y las otras son las que nosotros reaccionamos sin pensar. ¿Cuáles son? Las impulsivas. Todas estas son las que de una u otra manera muchas veces nos abordan de manera cotidiana. Cuando nosotros las hacemos sin pensar, reaccionamos sin pensar, de manera automática. ¿Sí? Por eso es que les digo que estas son las que nosotros necesitamos abocar. ¿Sí? Identificar cuáles son estas conductas involuntarias que nosotros hacemos, o sea, que está, que nos, que nosotros las podemos definir que está en nuestro control o que se puede gestar desde nuestro control personal y poderlo racionalizar. ¿Sí? Estas en las que nosotros nos necesitamos eh, eh, identificarlas. ¿Por qué? Porque hagámonos un análisis, ¿sí? Hagámonos un análisis. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, ¿sí? De manera involuntaria, impulsiva, ¿sí? ¿Cuántas creen? A ver, ¿cuántas ustedes identifican? A ver, echémosle cabeza.
¿sí? O sea, ¿cuáles? O sea, unas que ustedes consideren que sea, que no se sientan vulnerados al exponerlos aquí. Responder mal, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ujú, no medir consecuencias, por ejemplo, cuando hacemos algo, incluso cuando responden mal. Por ejemplo, eso es automático regañar a los hijos. ¿Sí? Están muy permeados por las cosas que nosotros nos dijeron de niños, ¿sí? Y lo repetimos. La rabia, por ejemplo. No controlar nuestras emociones, no controlar nuestro enojo, ¿sí? Discutir en un accidente de tránsito, por ejemplo, mire, todas estas cosas, sobre todo el accidente de tránsito, que se crucen, ¿sí? Eran inmediatos, cuando no estamos en el presente y reacciona. Perfecto, muy bien. Muy bien, vea, todas estas se convierten en lo que se llaman las conductas impulsivas. ¿Sí me hago entender? Miren, y nosotros nos podemos hacer una sesión aquí completa, ¿sí? De 8 sesiones, un diplomado completo hablando sobre esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros, de una u otra manera, sin reconocerlo como tal, es como nosotros actuamos, no controlamos el impulso. Sí, hay muchas cosas. Miren, en mi experiencia personal, todo lo que ustedes me dijeron aquí, justamente eso yo hacía. Respondía mal, respondía golpeado. Lo que decimos acá en Colombia, responder con dos piedras en la mano. Yo consideraba y mucho tiempo lo consideré que tenía el oído sensible. Yo escuchaba un tono de voz alto y en automático yo empezaba a usar la voz. Y pues ustedes me escuchan, yo no tengo voz de princesa, ¿sí? Yo no tengo voz de princesa Disney, ¿no? A lo Ariel o a lo Encantada, no. ¿Sí? Incluso cuando debo dar o tengo ocasiones donde debo dar charlas y conversatorios donde el audio no funciona, o sea, el micrófono funciona, necesito utilizar, em, se ríe, ¿no? Mi esposa cuando le digo así, le digo, esta voz baja y cavernosa, definiéndose como sensual, debo utilizarla para que me escuchen, ¿sí? Para que me escuchen. Y el que está de frente a mí, el primero, piensa que estoy gritando. ¿Sí me hago entender? Identifica que estoy gritando. Cuando yo estoy hablando de esta forma con otra persona y hay mucho ruido y empieza a decir, ve, habla bajito. Mi esposa cada rato me dice, no grite. Le digo, mi amor, no estoy gritando, mi voz es así, así es, sensual, mami. Entonces, miren, cuántas cosas, ¿sí? Nos hemos identificado. En cada una de las cosas que ustedes han escrito en este chat, me hablan a mí. Como conductor se me cruzaba un carro y ya empezaba a mentar madres, le recordaba a la mamita a todo el mundo. Y uno que llega a los lugares, ¿sí? Uno que llega a los lugares, llega estresado, llega ansioso, llega y le dicen, ¿qué te pasó? Y uno empieza a contarles todo la odisea, y este hijo de la tanta de su mamá, esto, ¿sí me hago entender? Entonces, y eso de una u otra manera no solamente nos afecta de manera personal, nos afecta de manera emocional, sino también nos afecta de manera mental, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros nos invaden. ¿Sí? Nos invaden. ¿Y qué pasa? Miren, ¿qué pasa? O sea, son cosas que nosotros podemos de una u otra manera ser conscientes. ¿Cómo? Haciendo esa introspección, haciendo ese análisis, analizando estas creencias, ¿sí? Por ejemplo, miren, en carretera yo era de los que no me hacía a un lado. O sea, yo de buena gente me hice una vez a un lado y me pasó un carro, pero no me di cuenta que detrás del carro venía como tres buses, un poco de carros y yo orillado entre la berma y el pedazo de vía que tenía, porque los otros se pasaron, o sea, y eso a uno le va enseñando. Pero
es donde nosotros, ¿sí? Es donde nosotros podemos modular, podemos hacer conciencia y empezar a hacer ese control emocional. ¿Listo? Miren, todo esto tiene unas afectaciones. Los factores que influyen en nuestras conductas. Hay muchos factores que influyen en nuestras conductas, ¿no? Hay muchos. El primero, factores biológicos. Lo voy a hablar desde la ciencia, ¿sí? Porque yo como biodescodificador, como coach en programación neurolingüística, nosotros necesitamos considerar todos los factores que de una u otra manera, sean estímulos adquiridos, ¿sí? Perdón, sean interpretaciones adquiridas, porque esto nos enseñan desde chiquitos, desde el colegio, ¿sí? Pero es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Estamos hablando de la genética. Hay muchas otras ciencias que ya nos hablan de que nosotros estamos heredando, son los traumas, el miedo, los traumas, el miedo, los patrones los patrones de pensamiento, ¿sí me hago entender? Pero los voy a mencionar. La genética. De una u otra manera hay comportamientos que están determinados por la genética. Sistema nervioso, nuestros niveles hormonales, ¿sí? Nuestros niveles hormonales, al igual que nuestras condiciones de salud. Hay otros factores que vienen a ser y que se deben tener en cuenta, que son factores psicológicos. ¿Qué vienen a ver los factores psicológicos? ¿Sí? O sea, tienen que ver, tienen que ver y tienen que ver mucho, ¿sí? Aquí ya se mira. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, miren aquí muy pendientes, nuestros aprendizajes previos, ¿sí? Nuestros aprendizajes previos. Todo esto lo que nos imprimen desde que nosotros somos chiquitos, desde que nosotros estamos, incluso desde el vientre de la madre. Y la otra, todas estas cosas que nos motivan, todo lo que nos dan impulso, todo lo que nos dan esa vuelta de cuerda, ¿sí? Hay otros factores que se tienen en cuenta, que se deben tener en cuenta, que los factores sociales y los factores culturales, ¿sí? Entre estos factores culturales y sociales, ¿cuál creen ustedes que se los pueda tener? La imagen habla mucho de eso. Muy bien. Ese está enfocado en otro, pero dentro de estos factores sociales y culturales, ¿qué podemos enunciar? Las costumbres, muy bien. ¿Qué otra cosa? Lo religioso. ¿Qué más? La familia, la educación, la región. Muy bien. La región y la política, la idiosincrasia de la sociedad. Muy bien. Miren, dentro de lo que son estos factores sociales y culturales, nosotros podemos mencionar la primera, la educación. Todas estas formas en las que nosotros nos comportamos, muchas vienen desde allí. Las normas sociales de lo que tiene que ver con nuestros primeros pasos en el mundo social, en los primeros círculos, ¿sí? Em, ahí es donde se puede mostrar esta fuerte relación con esa información. Los valores culturales como todos los que ustedes me estaban diciendo, ¿sí? Lo de las costumbres. Los aprendizajes previos, de igual manera, también los mezclamos aquí, ¿sí? Los tenemos en cuenta. Y las otras, la influencia de familia. La influencia de familia, amigos. Metemos a la escuela, porque la educación es un término general, ¿sí?
metemos a la escuela, los mismos medios de comunicación, ¿sí? Nosotros aprendemos muchas cosas de los medios de comunicación, muchas cosas. Aprendemos cosas del dinero, aprendemos cosas de los hombres. Muchos de los hombres dicen que aprenden cosas de las mujeres, viendo telenovelas. Sí, aprendemos de las series. O sea, todo esto de una u otra manera influye en nuestras creencias. ¿Sí? Miren, hay unas cosas. ¿O ustedes no han escuchado personas que dieron, que hay un caso muy público? En que de pronto algún personaje que fue en cierta región demasiado nocivo y le sacan una serie, ¿sí? Y no se alcanza a dar cuenta de que las series están manipuladas para hacerlas de una u otra manera más atractivas, porque nuestro sesgo de negatividad que tenemos nosotros, si no le ponemos foco, es lo que va a darle el rating y las visualizaciones a estos tipos de programas. La violencia, que sea morboso, o sea, es que lo morboso no solamente es sexo, sino que haya mucha piel, mucha sangre, muchas vainas de estas. ¿Sí me hago entender? Y hacen una comparación. ¿Sí? Dicen, ve, esto sucede con este tipo, ¿sí? Con este tipo y hacen la relación directamente con esa serie. Me quitó la palabra de la boca porque no quería mencionarla, señora Carmen. Esa es una. Y ustedes van a encontrar personas que van a alinear cosas que están ahí sin saber realmente si eso pasó o no pasó. ¿Sí? O sea, los medios de comunicación imprimen mucho de nuestras conductas, influyen mucho en nuestras conductas. Incluso la forma como nosotros, qué compramos, qué no compramos. ¿Por qué? Porque las recomendaciones vienen de allí. La otra, la que ustedes me estaban comentando, los países, las regiones, esos están dentro, estos están dentro de lo que es los factores ambientales. Ambientales, el entorno. Donde nosotros nos movemos, iba a decir nos mezclamos, pero suena feo. Una vez me corrigieron, alguna vez por decirlo así. Nos movemos, ¿sí? El lugar donde vivimos, las situaciones de estrés del círculo donde estamos, el clima, el ruido, el espacio físico. Miren, yo pensaba que esto era puro cuento. ¿Sí? Sobre todo con lo del clima. Pero ustedes se han dado cuenta que las personas de la costa o donde hace mucho calor y estas vainas son más fiesteros. ¿Sí se han dado cuenta o no se han dado cuenta? En Venezuela hay costa, ¿o no? En México hay costa. En Colombia hay costa, ¿sí? Allá son rumberísimos, es raro ver al lugareño, al nativo de estas regiones que se vaya a acostar a las 9, no, hermano, a las 9 recién empieza la cosa. Eche, dicen, ¿dónde están los que les gusta la paranda y el ron? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque todas estas situaciones, todo el lugar donde vive, el espacio, el ruido, la misma gente, o sea, el ambiente influye en eso, ¿sí? Influye. Ent- Sí, señora. Entonces, como hace mucha sed, influyen. ¿Verdad? Yo viví o sea, en los trabajos que yo tenía, yo estuve cerca de Huesaco, acá, y esta parte son sitios calientes, ¿no? Huesaco, Arboleda, juepucha, hermano. Allá se bajan el almuerzo con cerveza. Allá no toman agüita, es cerveza. Son más extrovertidos, em, son más expresivos. Es bien raro encontrar a alguien que sea muy ensimismado, como muy reservado. Son mucho más abiertos, más relajados, ¿sí? De allá es que donde viene con la suave y subidillo, ¿sí? Entonces se entiende, ¿no? Se entiende. Todo esto influye en nuestras conductas.
Todo, absolutamente todo esto influye en nuestras conductas. Entonces, miren, aquí vamos a ver un ejemplo de conductas y las influencias, ¿sí? Para que, para que nosotros pues tengamos un referente. Conducta, ayudar a un compañero. Tipo de conducta prosocial y voluntaria. Nosotros podemos ver cómo confluyen, ¿sí? ¿Cuál es la posible influencia de alguien que ayuda a una persona, ¿sí? ¿Qué tipo de conducta vemos aquí? Prosocial y voluntaria. Las influencias, valores familiares, empatía, porque tuvimos este tipo de enfoque ¿en qué? Desde que somos chiquitos. Por ejemplo, en Japón tienen algo similar a esto, ¿sí? Donde a los niños se los crecen en ambientes donde se fortalece el trabajo en equipo, como que ellos hagan aseo en el baño. No sé si en este espacio se los compartí. O desde muy pequeñitos se los enseña con un valor que dice que si no es tuyo, es de alguien. Gritar enojado. ¿Qué tipo de qué? De conducta sería? Impulsiva, antisocial, ¿sí? Antisocial. ¿Qué posibles influencias? Estrés, frustración, enojo. Muchos son emotivas, ¿no? Estudiar para un examen. Tipo de conducta, voluntaria y controlada. ¿Cuál sería la posible influencia? Motivación personal, presión social. Él puede hacerlo de cualquiera de estas posibles influencias. Él tiene la motivación personal de salir adelante, por eso estudia para el examen, porque él piensa que eso le va a ayudar. O si no pasa el examen, pues hermano, le parten la madre, ¿sí? Presión social. O necesita ser el primero de su clase porque así han hecho todos los de esta generación. En esta familia nadie se raja. O todos son ingenieros, o todos son médicos renombrados, o todos tienen profesiones de prestigio, etcétera, 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 etcétera. Evitar hablar con personas, un comportamiento social. ¿Cuál podrían ser las influencias? Estados de ansiedad o timidez. Eso me pasaba mucho, ¿sí? Y pues sigo siendo, pues tengo todavía algo de la timidez, pero ya le digo a mi coco, la timidez más lo que quita que lo que da. Y empezamos a charlar y a llegar a acuerdos, ¿sí? Empezamos a charlar y a llegar a acuerdos con el coco. Reír por una broma. ¿Qué tipo de conducta? Involuntario, no verbal, dice, ¿sí? Estímulo externo, estado de ánimo. ¿Se entiende con el cuadrito de ejemplos? Perfecto. Sí. ¿Cuántas de estas situaciones nosotros las hemos vivido en nuestro día a día? ¿Mm? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuántas de estas situaciones nosotros las hemos vivido en el día a día, el cual nosotros las hemos hecho conscientes? Unas cuantas veces, en muchos factores, en muchas situaciones. ¿Sí o no? Muchas veces. Muy bien. Algunas conscientes, algunas inconscientes.
Miren, muchas de estas cosas que nosotros, así como ustedes lo están marcando, muchas de estas cosas nosotros las hemos hecho a diario, desde mucho. Yo le estaba comentando hace poco sobre algunas, ¿sí? Muchas de estas. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que nosotros necesitamos, sí, hacer consciente muchas de estas, ¿sí? Hacer consciente muchas de estas. No quiere decir que nosotros no podamos disfrutar del momento. No quiere decir que todo esto, como lo hacemos o lo estamos desarrollando, sea malo. No, para nada, ¿sí? No quiere decir eso. Tampoco quiere decir que nosotros no podamos equivocarnos, tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la escuela dentro de la escuela, nosotros necesitamos reconocer que el error es uno de los grandes maestros, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Muchas. La cuestión es cuál, que nosotros tengamos tomemos la decisión y nos demos la oportunidad de reconocer dónde es que estamos fallando para empezar a saber cómo es, em, cómo podemos reaccionar y hacer los cambios necesarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿sí? Necesitamos tener en cuenta eh, que esto, ¿sí? Por, por más inconsciente que sea, se va a articular de manera continua y nosotros vamos a terminar siguiendo compartiéndonos así, comportándonos así. ¿Verdad o mentira? Pregunta 3: ¿de qué manera puede afectar, para bien o para mal, em, las decisiones que nosotros tomamos y los resultados que nosotros tenemos? ¿De qué manera? Incluso podemos decir si hay algún tipo de afectación en los resultados, en las decisiones que nosotros tomamos, los hagamos conscientes o no los hagamos conscientes, de todas las formas. ¿Sí me hago entender? O sea, va a haber afectación positiva o no o negativa. Va a impulsar las decisiones, va a impulsar los resultados que tengamos o los va a limitar, ¿sí? O los va a limitar. Miren, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Las conductas son una, como ya sabemos que son las acciones que nosotros dejamos ver hacia los demás, em, vamos a tener en cuenta que esto, cuando nosotros las articulamos o cuando nosotros las desarrollamos de manera continua y de manera repetida, nosotros, ¿qué estaríamos formando? Estamos hablando de conductas. Nosotros ya hablamos de creencias. Nosotros hicimos un ejercicio similar sobre las creencias. Si nosotros tenemos una conducta gatillada por una forma de pensar, gatillada por un tipo de conducta, gatillada por una influencia, y esta conducta nosotros la repetimos y la repetimos y la repetimos, ¿sí? Son ideas que se traducen en acciones, se repiten, produce más ideas. ¿Qué estamos haciendo? Un patrón. Muy bien, un patrón. Estamos definiendo un patrón. ¿Qué es un patrón? ¿Sí? ¿Qué es un patrón? Me perdió. ¿Qué es un patrón? ¿Qué creen que sea un patrón? Un modelo a seguir. Muy bien, algo repetitivo. Ajá, un modelo, ¿qué más?
algo determinado, algo que normalizas y lo repites. Liz, me voy a tomar de la suya. Muy bien, Valeria. Marlene igual, que se hace repetidamente. Miren, nosotros no nos damos cuenta que incluso cuando lo hacemos, si lo hacemos consciente, pues hasta podríamos, no sé, darnos una palmadita en la espalda. Pero cuando nosotros lo hacemos involuntario, lo hacemos inconsciente, nosotros de esa misma manera estaríamos repercutiendo y repitiendo de manera inconsciente una secuencia de conductas. ¿Sí? Muy bien, Luz, una secuencia de conductas. ¿Sí? Algo que se hace repetidamente, ¿sí? Y uno que termina haciendo, porque lo hago todos los días, lo hago todos los días y no he medido los resultados, y no he medido las consecuencias, no me ha pasado pues nada malo, ¿sí? Incluso miro que mi esposo lo hace, mi esposa lo hace, incluso, ¿por qué? Porque lo infundo, o incluso el vecino suele hacer lo mismo, si me hago entender, y empezamos a tomar referencias de manera externa y terminamos haciendo ¿qué? Normalizando. ¿Sí? Lo convertimos en una rutina que nosotros no le ponemos ningún tipo de evaluación. O sea, no nos permitimos o no nos preocupamos por darle una evaluación, por mirar si es positivo, si me lleva o no me lleva a mí hacia los destinos que yo quiero, que he querido enfocar. ¿Sí? ¿A qué hago alusión? Acá hago alusión. Miren, nosotros debemos tener en cuenta, y es algo que vamos a ver cuando veamos lo de los objetivos bien planeados, que ese es un tema súper interesante, nosotros necesitamos tener en cuenta que nada es neutral. Nada, absolutamente nada es neutral. ¿Sí? Todo tiene un efecto, todo, absolutamente todo. Si nosotros estamos haciendo las cosas para llegar a algún lado, ¿sí? Bien, pero si nosotros estamos haciendo cosas que nos alejan de donde queremos llegar, no es nada neutral. Queremos bajar de peso, ¿sí? Queremos bajar de peso. Estamos haciendo ejercicio 4 veces en semana. Pero entre esas rutinas, en lugar de a diario, y no le ponemos foco, en lugar de tomar agua únicamente, un agua mineralizada, una agua isotónica, ¿sí? Ahora en redes sociales se habla mucho sobre el consumo de la sal, que no deben ser 2 gramos según la medicina, que deben ser 6 gramos. Sí, o sea, ahí se habla mucho de eso. Yo aguas isotónicas las tomo hace rato, hace bastante. Yo diría hace 7 años, más o menos. Sí, 7, 8 años. Sí, porque esa es el agua que yo me acostumbré a tomar y a mí, a mí de manera personal me hace sentir bien. Sí, no me lleva a estar consumiendo agua ahorita mientras les hablo. Yo me tomo un vaso de eso, un vaso de agua isotónica antes de entrar ¿qué? A estos conversatorios. Va, un vaso con agua, le exprimo medio limón. Si le gusta el limón, imprímelo. Ojo, ¿no? O sea, esto es algo que necesitamos consultarlo con un médico. No sé la situación que ustedes tengan de salud, cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes. Pero esto lo hago yo. Esto lo hago yo. ¿Listo? Sí, porque es una circunstancia que necesitamos individualizar, ¿sí? Individualizar. ¿Sí? Porque miren, sí, o sea, Valeria, mire, dicen, sí, porque eso es dependiendo de la época. Antes era la sal, ahora es el azúcar, ¿sí? Dicen que ahora que el problema no es la sal, incluso tiene beneficios. El problema es el azúcar. Y Valeria tiene toda la razón. Ustedes van a mirar y en cualquier otro,
en cualquier otra época van a volver a lo mismo, ¿sí? Que ya no es por ejemplo, incluso ahora se dice que ya no es el azúcar el que influye en el peso, sino los carbohidratos refinados, ¿sí? O sea, cada vez vamos a ver y todos podrán tener su verdad y tanta cosa, ¿sí? Entonces, miren, es el vaso con agua, le exprimo un limón, algunos le exprimen medio, yo le puedo exprimir dependiendo de, de, de mi día, cómo estuvo, le exprimo un limón y le pongo la puntica de sal de un cuchillo, la puntica del cuchillo de sal, ¿sí? De sal. Y le pongo la puntica del mismo cuchillo de bicarbonato, lo mezclo, le añado miel, ¿sí? Le añado miel y me la tomo, ¿sí? Cuando yo voy a estar en un día ajetreado, me lo tomo antes. Por ejemplo, yo llego aquí, antes de entrar aquí, antes de estar en estos conversatorios, la consumo. ¿Para qué? Para evitar el desgaste mental. ¿Se puede sin miel? Perfectamente se puede sin miel. Se puede sin miel. Cuando uno se pasa de lanza con la miel, incluso se lo siente más salado. Yo en mi experiencia particular utilizo la sal rosada del Himalaya. No le hago publicidad a eso. Es la misma sal, es el mismo sodio. Solamente que a mi parecer, la sal rosada del Himalaya tiene un gusto menos potente que la sal de mar, la sal gruesa que se vende. Entonces, miren, nosotros podemos tener muchas circunstancias que nos lleven a nuestra salud mental, ¿no? Pero supongamos este cuadro de la persona que hace ejercicio 5 veces a la semana y entre esos días, en lugar de tomarse un agua isotónica, como les estaba diciendo, como les digo, consulten con su médico primero. Sí, hay que mirar qué cuadro tenemos, es importante la opinión de un profesional de la salud, ¿sí? Em, y no tiene en cuenta que entre esas jornadas, en lugar de tomar agua, se toma una gaseosa, una cola sin azúcar. Esa vaina de una u otra manera tiene endulzantes. ¿Sí? Tiene cosas que de una u otra manera no le van a nutrir. Pregunto, ¿estamos teniendo de forma consciente todas nuestras acciones dirigidas hacia el objetivo? No, no se está teniendo en cuenta. Nada es neutral. Incluso esas cositas influyen en el resultado. ¿Sí? Influyen en el resultado. Nada de esto que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Los tipos de conducta, las posibles influencias, ¿sí? Que sean controladas, no controladas. Ninguna de estas tampoco es neutral. Si nosotros no las hacemos conscientes, de una u otra manera, van a afectar en nuestros resultados. Ya habíamos hablado de que qué pasaba si nosotros estamos repitiendo esta serie de acciones. Formamos un patrón. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? Aquí está. Patrones de conducta. ¿Qué es un patrón? ¿Sí? El patrón es un comportamiento que nosotros estamos repitiendo y que nosotros adoptamos para situaciones diversas. ¿Sí? Porque no en todo nos vamos a comportar igual. No en todo nos vamos a comportar igual. Por ejemplo, miren, nosotros al hablar en público, yo aquí les hablo de una manera. Como yo charlo con mi amor, con mi único y verdadero amor, es de otra forma. Como yo hablo con los vecinos, también es otra forma. Y ya me he dado cuenta. Yo ya le he estado echando ojo a eso. ¿Sí? Nosotros podemos reaccionar de muchas maneras a diferentes situaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos evitar hablar en público, puede ser un patrón que podamos estar repitiendo,
reaccionar con ira cuando recibimos una crítica de igual forma, postergar tareas importantes de una u otra manera, también estamos formando un patrón de conducta. ¿Por qué? Porque todo esto está gatillado con ciertos factores que nos los van a llevar a qué? A hacerlo y repetirlo. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Sí, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que nosotros hacemos y que lo damos como resultado de lo que nos somos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sentimos. No importa si esto es automático o no importa si nosotros decidimos hacerlo. ¿Sí? Un patrón. Un patrón es un patrón. ¿Qué es, qué es diferente? O sea, lo mismo tiene que ver con las conductas, ¿no? ¿Sí? Un patrón de conducta viene con un patrón de comportamiento. Sí, señora, justamente eso. Nosotros cuando tenemos una serie de creencias y nosotros la masticamos y la repetimos en nuestra mente, terminamos interpretándola de manera corporal. Terminamos tomando decisiones y haciendo cosas de acuerdo a eso. En todo hay patrones repetidos, ¿sí? En nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestros círculos más cerrados, ¿sí? En todo hay patrones, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo formamos? De la misma manera, ¿sí? Nosotros podemos determinar que los patrones de pensamiento se formarían de la misma forma, ¿sí? Entonces, miren, las emociones igual. ¿Por qué? Porque las emociones son un resultado, ¿sí? Son la forma como nosotros reaccionamos ante los estímulos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, em, a ver, ¿cómo les hago un ejemplo? Ya, verán, ¿no? Si yo tengo en mi cabeza, si yo ya tengo, o sea, a mí me plantearon que equivocarme era malo, que equivocarme, no podía equivocarme, yo no podía rajarme, ¿sí? O sea, si yo me rajaba, tenía rojos, me rajaban a mí. Entonces eso lo tuve yo mucho tiempo en mi cabeza, pero con el tiempo yo entendí, ¿sí? Para hablar esto de las emociones, que pregunta Joli. em, a veces el chat se me queda un poco. ¿Sí? Se me queda un poco. ¿Qué les digo? Y no me fijo si están escribiendo. Entonces, llega un momento en que yo entendí que el error forma parte del proceso de crecer. ¿Sí? Eso es un pensamiento, muchachos. Eso es una forma de pensar diferente a la que a lo que me enseñaron, haciendo un ejemplo, ¿no? Haciendo una suposición, aunque en parte sí es cierto. Estamos pensando, sí, ¿no? Listo. Bueno, si yo sé que el error, o sea, yo ya impregné en mi cabeza que el error forma parte del proceso para crecer. Si yo, supongamos, como me pasó la primera vez con este diplomado, que tuve muchas dificultades el primer día que me conecté, por muchos factores. O sea, no era precisamente el equipo, porque yo había tenido sesiones anteriormente y no había tenido inconveniente. ¿Qué pasó ese día? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Al día siguiente también tuve algo, pero pues se menguó de una u otra manera, ¿sí? O sea, no fue tan fuerte ni tan evidente como el primer día. ¿Qué hubiera pasado con estos errores si yo no hubiese tenido en mi cabeza cómo me hubiera sentido yo? ¿Cómo yo me qué emociones hubiera tenido si yo en mi cabeza no hubiera impregnado que el error forma parte del proceso de crecer? Ah, no, renunciaba. Me hubiera frustrado, me hubiera sentido re mal, me hubiera sentido abatido, me hubiera sentido ansioso al otro día, pero no, estábamos refrescos. ¿Qué hice? Pues saqué
lo que hice fue quitar información, terminé esa sesión ese día, quitar información, revisar qué pasaba con el equipo, revisé audio, llamé a preguntar con los que estuve conectado. En días anteriores estaba, imagínense, esta audiencia tiene ahorita, ese día había no recuerdo, había más de 100 personas. Esta audiencia ahorita estamos de 64. Teníamos una sesión, habíamos tenido sesiones anteriores con este mismo, con Google Meet, y teníamos audiencia de más de 30 personas, conectado con grupos de WhatsApp, porque habían, para cada 10 personas, a veces yo les había pedido que hagamos un grupo, que cada 10 para hacer sesiones en vivo y que hagamos preguntas para poderlas manejar desde allí. Entonces era mucho más dinámico, pero había tres. Yo no estaba monitoreando nada, ¿sí? Yo lo que me encargaba era de hacer y me conducían, ¿no? Y me indicaban cuál era la pregunta y yo, lo, co- y yo la contestaba porque había un equipo, ¿sí? Aquí, pues no se, por el espacio no podemos hacerla, pero utilizo las preguntas para, para poderles hacer ejemplos que de una manera se las conteste y que me sirva para explicar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues me hubiera sentido mal. O sea, no hubiera pasado el otro día, no renunciaba, hermano. Si ya esta vaina no se puede. ¿Qué hicimos? Ya empezamos a analizar el equipo. Como este equipo con el que yo estaba trabajando, con este equipo con el que estaba trabajando, empezó a fallar la batería, o sea, porque ya no me estaba cargando la batería, la estaba utilizando como una UPC técnicamente. Eso fue 2 días, un fin de semana antes. Pues le dimos las gracias, todo tiene energía, le dimos las gracias a este equipo que me acompaña desde el 2019 y este equipo era del hijo menor de mi mona. ¿Y él cuánto tiempo lo tuvo? Vea, este equipo tiene 20 años y todavía lo tengo aquí y le doy las gracias porque todavía lo estoy utilizando, lo utilizo para otras cosas, pues lo tengo que tener conectado, ya no me lo puedo llevar. Entonces tenemos otro equipo, ¿sí? ¿Qué le hice? Darle las gracias y renovarlo. Entonces, miren, las emociones también forman parte como complemento del patrón de pensamiento. ¿Cómo puedo yo aprender a cambiar este patrón de pensamiento? Primero, ¿se acuerdan de las creencias? ¿Se acuerdan del ejercicio de las creencias? Con el ejercicio de las creencias, ¿sí se acuerdan? ¿Sí recuerdan muy bien? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Eso. Miren, ese ejercicio es muy bueno. Nosotros necesitamos saber cuáles son nuestras creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias? Eh, una palabra que no es mágica, pero hace magia. Se le llama cuestionar. Cuestionar todo lo que hacemos, cuestionar lo que decimos. O sea, no es el hecho de llevarle la contraria, no cuestionar. ¿Qué es cuestionar? Es hacer un análisis de si me funciona o no me funciona. ¿Sí? Si me funciona o no me funciona. Miren, para contestarle, porque sé que más de uno se puede estar preguntando lo mismo, Valeria, porque pregunté, ¿y cómo aprendió a cambiar el patrón de pensamiento? ¿Qué podemos hacer? Tomando un ejemplo, que cuando pequeño lo retaban. Entonces, miren, cuestionando. Yo les pregunto una cosa, miren. Es algo que creo que ya lo hice en este escenario. Es un ejemplo que yo hice con una vecina con la que tiene una ferretería y estábamos charlando, estamos en sesión con ella, ¿sí? Estamos en sesión con ella y estamos en eso. Y yo le daba el ejemplo. Entonces digo, miren, hagamos de cuenta que nosotros tenemos, todos reconocen un carro que se llama Renault 4, ¿sí o no? Todos. ¿Cuál es el año de ese Renault 4? Nosotros tuvimos un Renault 4, era del año 89, ¿sí? Si hubiera sido del año 68 les cantaba historias de taxi de Ricardo Arjona. Pero es del año 89. ¿Sí? Todos reconocen el Renault 4, ¿no? El Renault 4 es un carro buenísimo. Esa fue la sugerencia que nos hizo un compadre que sabe de carros. Dijo, vean, mijo, vean, si ustedes no tienen mucho presupuesto y quieren su primer carro, un carro que les sirve es el Renault 4. ¿Sí? El carro es muy bueno.
A mí el carro físicamente no me gustaba. Cuando yo empecé a leer la historia del Renault 4, me enamoré de ese carro, ¿sí? Me enamoré de ese carro. O sea, esa historia es fascinante. En otro momento se las contaré, ¿sí? En otro momento se las contaré. Pero la historia de ese carro es buenísima. Ese carro tiene tecnología de punta, ¿sí? Es de los primeros carros, de la Renault, la fábrica francesa, la Renault quiso meterle tecnología de punta, teniendo la tracción delantera, pero a un costo bajo, que todo mundo lo puedan hacer, ¿sí? Lo puedan hacer. Entonces, miren, yo les pregunto, supongamos que tenemos ¿por qué les digo cuestionar? ¿Sí? Para que me presten atención aquí, para que me pongan atención aquí. Todos tenemos ese, y ya conocemos, el carro es bueno, ¿sí? Díganme, cuestionar. Nosotros hagamos de cuenta que esas son nuestras creencias. El carro es bueno, ¿sí? Estamos en el 2025. Ya sabemos que tenemos un poco más de tráfico, ya sabemos que de pronto las distancias, ¿por qué? Porque las ciudades se expanden, ya no son tan pequeñas. Por ejemplo, acá en Pasto ya están ampliándose hacia los sectores rurales, ya está creciendo, allá están haciendo edificios. Yo justamente vivo en una situación aquí, estoy dentro de Pasto, pero estoy en la periferia. Yo me demoro más o menos en vehículo, me demoro media hora al centro. ¿Sí? Estamos en la periferia. El edificio donde yo vivo, con mi único y verdadero amor, está en la periferia. Entonces, podemos tomar y tener en cuenta todas esas repercusiones. Supongamos que yo quiero ir más rápido, ¿sí? Y yo quiero, y me pongo yo a ponerle alerones a ese carro, ¿sí? Me pongo a ponerle alerones, le pongo perfil bajo, le cambio los rines, las llantas de ese carro tiene tres pernos, le cambio esas campanas y le pongo de cuatro, le pongo rines de aluminio, ¿sí? O sea, el carro está modificado, ¿sí? Sí, o sea, el carro está modificado, sí, pero sigue siendo el mismo Renault 4. O sea, eso no es un Lamborghini. Quiero ir más rápido, ¿qué necesito hacer? Niños, ¿qué necesito hacer? Yo quiero ir más rápido. Mano, no. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Por más que yo le cambie el motor, porque yo he mirado que le amplían hasta el cilindraje, necesito cambiar de carro. Necesito cambiar de carro. Cambiar. Necesitamos. Lo mismo son las creencias. ¿Sí me hago entender? Miren, nosotros nos estancamos como el Renault 4 y queremos adornarle, pero esas creencias son del pasado. Esas creencias son del pasado y como son del pasado y nosotros no las estamos cuestionando, sí nos funcionan. O sea, no podemos negar que el carrito es bueno. Sí me hago entender, pero no podemos ser romanticistas. El carrito es bueno, el carro es muy bueno. Es muy bueno. Ese carro es trochero. Yo llegaba con eso a Policarpa, que eso es zona montañera, montañosa, todo eso. ¿Sí? Llegábamos en uno de esos con los profesores. ¿Sí? El carro es bueno, no lo podemos negar, pero ¿estaría actualizado a la forma en la que vivimos ahora? Pregunto. ¿Estaría actualizado a esta época? Pregunto. ¿Sería fácil conseguirle repuestos? Aunque es un carro que yo les coloco, que yo les digo que se consigue cosas, pero hay cosas que ya no. Pero ¿sería fácil? Entonces nosotros, si nosotros seguimos así, pensando así, ¿dónde vivimos? ¿En el pasado o en el presente? ¿Dónde vivimos? ¿En el pasado o en el presente? Por eso. Entonces vamos a preguntarlo aquí con esto, patrón, con los patrones de conducta. Hagamos la alineación. Si nosotros tenemos creencias y pensamientos del pasado que están enfocándose en nuestros patrones de conductas, nosotros, ¿cómo podemos esperar que tengamos resultados actualizados? ¿Podemos hacerlo? No, nuestros resultados van a estar estancados de acuerdo a cómo nosotros
estamos haciendo. O sea, no es posible. No es posible que nuestro vehículo corra más rápido lavándolo solamente. ¿Sí? Serían cambios superficiales. Muy bien, Holly, cambios superficiales. Necesitamos hacer cambios de fondo. Entonces, miren, hacer nuestra introspección. Preguntarnos, a ver, o sea, hagamos un ejercicio aquí, ¿sí? En estos 7 minutos que nos quedan, ¿sí? Tomémonos 5. Em, Tomémonos 5. Hagamos un ejercicio sencillo. Nosotros nos vamos a sentar y vamos a tener en cuenta, préstame atención aquí, qué resultados nosotros no hemos tenido como quisiéramos. Y empecemos a analizar cuáles son las acciones que nosotros hemos hecho. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que hemos hecho? Y después nos ponemos a analizar cuáles han sido los pensamientos que nosotros hemos tenido. ¿Sí? Una forma sencilla de hacer una introspección. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué acciones la provocan? Y veamos cuáles son los resultados. Miren, todos y cada uno de nosotros vamos a tener respuestas sobre eso. Escríbanlo. ¿Se acuerdan del journaling? ¿Se acuerdan lo del ejercicio que nosotros vimos sobre la escucha activa? Escuchémonos activamente a nosotros. ¿Sí? Nuestros resultados nos hablan, solamente que pensamos que es mala suerte. ¿Sí? Solamente que nosotros pensamos que es mala suerte. Analicemos qué resultados tenemos. Nosotros en una o en otras situaciones, en algún momento de nuestra vida, en un área, no tenemos los resultados que esperamos, por más que nosotros lo hagamos. Pensemos en qué resultados tienen. Analicemos qué acciones hemos hecho, ¿sí? Analicemos qué acciones hemos hecho y anotemos qué pensamientos tenemos que han gatillado esas acciones. Y verán que empezamos a darnos cuenta de cuáles son las creencias. Miren, yo creencias hasta ahora, yo ya les he comentado, yo estoy en este campo hace rato, ya hace 10 años ya. ¿Sí? Hace 10 años. Hace 5 años, sí, ya 5 años cumplí, haciendo acompañamiento, haciendo coaching, haciendo terapia, ¿sí me hago entender? Y yo me encuentro cada vez que, que tengo creencias. O sea, eso es algo que nosotros vamos a tener que hacerlo, por eso es un estilo de vida. La biodescodificación, porque mire, todo esto de programación neurolingüística lo vemos en biodescodificación. ¿Sí? Sí, total. O sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, digamos, ¿qué resultados vamos a tener? ¿Sí? Miren, y esto lo dicen, esta es una frase que se la adjudica a Einstein, pero yo ya he estado indagando y no, y hay muchas más fuentes que no lo comprueban, ¿sí? Dice, locura. ¿Qué define locura? Dice, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Miren, nosotros en estos 4 minuticos, nosotros podemos hacer una conclusión. Continuamos el tema mañana para poder hacer esto, ¿sí? Nosotros, para alcanzar